Buenos días, iglesia. En este día les traigo un nuevo tema para que la iglesia sea edificada. Este tema se llama ¿por qué no puedes escuchar? Vamos al texto del Evangelio de Juan 8:43. El Evangelio de Juan 8:43 nos dice una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Padre Celestial, Dios del universo, gracias te damos, Señor, por la sabiduría que nos das, por esta palabra fiel y verdadera, Señor, que siempre nos ha ayudado a edificarnos, Padre. Ayúdanos en este día, Padre, a poder entenderla con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú, Señor, tocando cada corazón, cada alma que escuche esta palabra, para que pueda crecer en el conocimiento de la misma, Señor, y que podamos dar buen testimonio de lo que eres tú, Señor, esa salvación que nos ha brindado, Señor, y que aprendamos a escuchar tu palabra, Señor, que no perdamos el tiempo, porque no es ir a una iglesia, no es escuchar sermones, Señor, sino entenderlos, grabarlos, obedecerlos y dar buen ejemplo de un cristianismo verdadero, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Así hay muchos cristianos que oyen, pero no escuchan. Que no es lo mismo oír que escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchan? Porque no prestan la suficiente atención a lo que oyen. O sea, no escuchan. Sus cuerpos están en la congregación, pero sus mentes están en otro lado, pensando en no sé qué, un trabajo, algún problema, alguna situación, menos concentrados en lo que es el sermón, en la predicación de la palabra que están escuchando. Nos vamos a la segunda carta de los Corintios 4:4 y nos vamos a dar cuenta quién se encarga de entorpecer ese entendimiento, ese escuchar claro la palabra de Dios. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él cega el entendimiento de aquellas personas que no se afirman, que no están fieles, que no se enamoran del Evangelio de Cristo. Por eso es que debemos que cada vez que escuchemos un sermón, prestar la suficiente atención para poder grabarlo. Porque nosotros los cristianos tenemos una lucha constante con el enemigo. No es fácil, pero es constante la lucha. Entonces mi invitación es a no desmayar, a que no desmayemos y a que sigamos adelante. La palabra escuchar en griego se escribe akouo, que significa oír, entender, escuchar, hablar, llegar a oídos de, obedecer, oyente. En español, la palabra escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Y la palabra oír es percibir con el oído sonidos. O sea que no es lo mismo oír que escuchar. Cuando usted escucha, usted ha prestado atención a lo que escuchó. Pero cuando usted oye, es un sonido que percibe, mas no lo ha entendido. Entonces yo traigo una pregunta que dice: ¿qué produce sordera? ¿Qué es lo que produce sordera en los cristianos, en el mundo? Y tiene 9 respuestas. La primera respuesta es: el espíritu congojado produce sordera. En el libro de Éxodo 6 al 12 nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel tenía el espíritu congojado. Éxodo 6 al 12 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido.
y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban. No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces nos damos cuenta que Moisés estaba sacando excusa para ir a obedecer la orden de Dios. Y así hay muchos que sacan excusa estando bien, sin ningún problema físico, y sacan excusa mientras uno ve en las redes tantas personas inválidas con problemas físicos predicando el evangelio con mucho amor, con ganas, con deseos, mientras que hay muchos que están bien físicamente y sacan excusas para predicarlo, para darlo a conocer, para ganar almas para el reino de los cielos. La segunda respuesta de lo que produce sordera es la dureza de corazón. Éxodo 7:13 y 22 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y el 22 nos dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea, no escuchó Faraón la petición de Moisés. Y en Éxodo 8, 15 y 19, miren lo que nos dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. En el 19 nos dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Quién endurece el corazón? Muchos creen que es el diablo, pero el mismo Dios. Vámonos aquí mismo en esos 7, 1 al 4, miren lo que nos dice. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grande juicio. Aquí nos damos cuenta que Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera para él mostrar sus maravillas, para él dar a conocer al pueblo su poder. Y muchos hasta ahora estamos viendo el poder de Dios, todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Y con todo eso no cogemos escarmiento, no nos alineamos, no caminamos en la verdad, en la santidad que Él quiere. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 17. Segunda carta a los Corintios dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Allí hay libertad siempre que el Espíritu de Dios esté en cada uno de ustedes. Para un uso como las personas a las que se le predica, se les aconseja para que crean, para que obedezcan, para que se alineen, para que cambien y no cambian. Al contrario, dan mal ejemplo. Entonces Dios dice, este no cree y le endurece el corazón. Y por eso a veces uno ve personas que les hablan y escuchan palabras, pero no cambian. En la segunda carta a los Tesalonicenses 2, 10 al 12, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es para que nos demos cuenta quién es el que le envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso, ya que no creyeron en la verdad, van a tener que creer en la mentira, pero en algo tienen que creer. La tercera respuesta a qué produce sordera es la envidia. Hay mucha envidia en el pueblo de Dios. Génesis 37, 5 al 11, nos vamos a dar cuenta cómo la envidia se produjo en el pueblo de Israel. Génesis 37, 5 al 11 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El padre meditaba en lo que soñaba José, porque se volvió realidad el sueño. Y nos damos cuenta cómo los hermanos de José tuvieron envidia y lo que le hicieron. Aquí mismo en Génesis 42, 21 al 22, vamos a darnos cuenta que no escucharon. Por la envidia no escucharon. Génesis 42, 21 al 22 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. No le escucharon. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Por no escuchar ni a Rubén ni a su corazón, sino que la envidia les ganó. La cuarta respuesta a lo que produce sordera en el reino de Dios es obstaculizar la obra de Dios. Cuando tú obstaculizas la obra del Señor, te puede venir sordera. Jueces 11, 16 al 17. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió un mensajero al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab
el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cádiz. Entonces el pueblo de Israel estaba pidiendo permiso para pasar por esas tierras, pero obstruyeron el paso, no permitieron que pasara y no escucharon. Y eso es obstaculizar la obra de Dios. Entonces muchas veces obstaculizamos la obra de Dios sin darnos cuenta. Cuando no apoyamos al que quiere entrar en el reino, al que quiere servir, al que quiere crecer, y lo que hacemos es murmurar. ¿Y qué pasa cuando murmuramos? Pasa esto. En Mateo 23:13 nos vamos a dar cuenta del resultado. Mateo 23:13 dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso pasa, entonces ni entran ni dejan entrar. Entonces lo que hacen es murmurar, obstaculizar la obra y no a servir a Dios como debe ser. La quinta respuesta de lo que produce sordera es la idolatría. Segundo libro de Reyes 17, 38 al 41. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Eso lo está viendo hoy en día, se ve esto. Están en la iglesia y están en el mundo. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Porque creen que porque van a la iglesia, porque asisten un domingo, ya son salvos. Si no te afirmas, si no caminas en santidad, si no te perfeccionas cada día, no vas a alcanzar la salvación que Dios nos da gratuitamente, solo por obediencia. Obedecerle es lo que más le agrada a Dios. Entonces tienen un pie en la iglesia y uno en el mundo. Y esto es lo que pasa con la idolatría, los idólatras. Así está la iglesia, no escucha. Y en Jeremías 32, 32 al 35, veamos que nos dice la palabra de Dios. Jeremías 32, 32 al 35. Dice: Por toda la maldad de los judíos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Y eso es lo que pasa cuando hay idolatría. Terminan cayendo en la mentira del diablo y haciendo lo que no le agrada a Dios. Terminan exponiendo la vida de sus hijos, dándolos a Satanás. Por eso es que debemos ser sabios y caminar en santidad. Entonces, llevar a los niños a una fiesta infantil, puede ser una fiesta infantil, pero es una fiesta del mundo, que porque es mi primo, que porque es mi tío, porque es mi sobrino, porque es un familiar, eso no es bueno. Eso va a dar mal ejemplo a los niños. Y si un niño usted lo acostumbra a eso,
año a año, ¿qué aprende? Cuando ya esté grande le va a hacer falta y ya van a salir con los primos a tomar alcohol, a hacer tantas cosas del mundo, porque usted desde niño lo acostumbró a eso, a celebrar el cumpleaños con cualquiera y de la forma que lo celebra el mundo. Entonces, no es que deje pasar el año que Dios le da de vida, ¿no? Pero sí es no hacer lo mismo que hace el mundo, para que no caigan en el mismo engaño y en la misma práctica. En el primer libro de Samuel 15:23, miren lo que nos dice el primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Nos damos cuenta que no obedecemos la palabra de Dios completamente, sino a medias. Y eso nos vuelve idólatras, nos vuelve desobedientes. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo que hacen las falsas doctrinas, que hacen una parte bien y otra mal. Y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que tú seas completo para Él. Te dediques todo tu cuerpo, tu espíritu, tu ser, alma, a Él. Nos vamos a Colosenses 3:5, la carta a la iglesia de Colosas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces la avaricia también se convierte en idolatría. Por eso debemos ser sabios y no caer en la avaricia del mundo. Efesios 5:5, vemos que nos dice. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que los idólatras, los ávaros, no van a entrar al reino de los cielos. No siga engañado, no siga creyendo que con una misa o varias misas ya lo van a llevar al cielo. Dios lo que quiere es hijos obedientes, hijos ejemplares, y no nos dejemos engañar del mundo, que nos quiere hacer caer en la trampa. La sexta respuesta a la pregunta ¿qué produce sordera? Es no escuchar la voz de Dios. Segundo libro de Crónicas 10:15. Cuando usted no escucha la voz de Dios, o se hace el sordo a lo que Dios manda, le vienen consecuencias y graves. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que habría hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Muchas veces Dios permite esa sordera para cumplir su voluntad. Entonces nosotros no debemos de hacernos los sordos cuando Dios nos habla. Y esto pasa cuando le damos más importancia al consejo del inmaduro que al consejo del maduro en el Evangelio. En este párrafo nos habla sobre el hijo de Salomón, Roboam, que no escuchó el consejo de los sabios, de los ancianos, pero sí escuchó el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes con su inmadurez le dieron un mal consejo, el cual hizo que subieran los impuestos al pueblo y el pueblo estuviera peor. La séptima respuesta a lo que produce sordera es la soberbia. Soberbia, eso es lo que a Dios menos le agrada. Nehemías 9:15-17, dice la palabra de Dios. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Y así hay muchos soberbios que Dios los está mandando, le está diciendo de mil maneras y se hacen los sordos.
No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nos damos cuenta que Dios les dio codorniz, les dio maná, les dio agua de la peña, o sea, les dio lo que necesitaban, pero ellos no escucharon, se hicieron cada vez más sordos. Y en el Proverbio 13:10, veamos qué nos dice. Proverbios 13:10. Dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Qué trae la soberbia? Contienda. Todo el soberbio lo que quiere es contender, lo que quiere es buscar pleito, buscar problemas, y lo que le trae es contienda. La octava respuesta a lo que produce sordera es el pecado. El pecado produce sordera. Muchas personas que viven en el pecado y uno les habla, les dice, les aconseja que cambien, que se conviertan a Cristo, que se entreguen, pero ese pecado los tiene sordos. Jeremías 3:25 dice: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. En la primera carta de Juan 3:8 vamos a dar cuenta que nosotros en algunas ocasiones pecamos, pero no practicamos el pecado. Primera carta de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, no practicamos el pecado porque el pecado no le agrada a Dios y produce sordera. Por eso debemos cada día alejarnos más del pecado, más del pecado. La novena respuesta a lo que produce sordera es la rebeldía, porque hay muchos cristianos rebeldes hoy en día. Muchos quieren hacer es lo que ellos les da la gana y no ceñirse a la palabra de Dios, a obedecerla. Entonces, la rebeldía, Sofonías 3:1-2, dice la palabra de Dios: el pecado de Jerusalén y su redención. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Aquí nos damos cuenta que era un pueblo rebelde, una ciudad rebelde, que no buscó a Dios, y así hay muchos que a veces caen en la tribulación, en el problema, en la prueba, pero no buscan de Dios, sino buscan la ayuda en el mundo, y eso es lo que le va a traer más problemas. Entonces aprendamos a buscar la ayuda de Dios donde las respuestas están claras. Les traigo 4 punticos donde nos dice consecuencias de no querer escuchar, porque hay veces que hay unos que no quieren escuchar y eso tiene una consecuencia. La primera consecuencia es que te vendrá la ira de Dios. Aquellos que se hacen los sordos, que creen que no les va a pasar nada por no hacer lo que a Dios le agrada, entonces te vendrá la ira de Dios. Segundo libro de Reyes 22:13 dice: id
y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Nos damos cuenta que la ira de Dios es terrible. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios se aira, téngale miedo y procure caminar en santidad. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira, hermano, si no crees, si no obedeces, te vendrá la ira de Dios. Cambia, conviértete. Alíñate con Dios para que puedas ver las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. La segunda consecuencia es que serás castigado. Jeremías 7, 23 al 28 y el versículo 33. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Entonces viene el castigo para aquellas personas que se hacen los sordos, que no creen, que no quieren escuchar. Y en Juan 10, 1 al 6, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombres y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué no entendieron? Esa es la pregunta, ¿por qué no entendieron? Si está hablando el Señor Jesucristo, porque el ladrón vino para robar, hurtar y destruir y matar. Pero Jesucristo vino para darnos vida en abundancia. Debemos valorarla. Eso que Él hizo por nosotros. La tercera consecuencia es: les llegará el mal. Jeremías 6, 17 al 19. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos,
Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y en primera carta a los Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Ese es nuestro trabajo, alentar a todo aquel que no quiere escuchar, a todo aquel que no quiere cambiar, alentarlo, orar por él, guiarlo, porque hay muchos que son más débiles y son atrapados por la mentira del enemigo. La cuarta consecuencia es que Dios no los escuchará. Cuando la persona se hace la sorda, cuando no quiere escuchar, Dios también se hace el sordo. Zacarías 7, 9 al 13. Miramos lo que dice la palabra. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios no los va a escuchar si no lo escuchan, si no escuchan su palabra. Cuando clamen a Él, tampoco los va a escuchar. Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces no nos dejemos llevar por las apariencias. Aprendamos a juzgar, aprendamos a obedecer la palabra de Dios. No es lo que uno piensa o que uno crea, sino como Dios manda que juzguemos. Llegamos a la conclusión. Primero, bienaventurado el que escucha a Dios. Ese sí es bienaventurado, el que escucha a Dios, el que le obedece, el que presta atención, el que está atento a lo que Dios está hablando a través de su palabra. En Proverbios 8:34, mire lo que nos dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Bienaventurados aquellos que escuchamos a Dios a través de su palabra. Y la segunda es que dejemos de escuchar la voz del diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a poner obstáculos, siempre va a querer engañarnos, siempre va a poner la tentación para que caigamos. Primera carta a Timoteo 4:1, miren lo que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y muchos que están en esas doctrinas de demonios no cambian, no caen en cuenta de lo que le están haciendo, lo están llevando al infierno a través de la mentira. Y Dios nos está avisando que no sigamos en la mentira del diablo, sino que cambiemos y escuchemos la verdad y amemos la verdad, obedezcamos la verdad y andemos en santidad. Bueno, iglesia, gracias le doy por escucharme, por estar atento a esta palabra y que esta palabra sirva para que nosotros aprendamos a escuchar. Oremos.
Padre celestial, Dios del universo, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has regalado en esta mañana. Te pedimos en nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a grabarla, a guardarla, a obedecerla y que podamos darla a conocer al mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio cada día mejor. Ayúdanos, Señor, a evangelizar, a ganar almas para tu reino, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu y quítanos ese temor de dar a conocer tu palabra, Señor. Padre eterno, límpianos los oídos, Señor. Limpia nuestros oídos para poder estar atentos y escuchar tu evangelio cada vez que podamos. Cada vez que estemos en la congregación, en cualquier lugar donde esté el evangelio, podamos prestar la suficiente atención para hacer tu voluntad, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.